noches, bienvenido a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Nosotros estamos pensando que la semana pasada, hace unos días, fue el Día Mundial del Parkinson. Tema muy duro, una enfermedad que tiene toda una serie de situaciones que es muy importante conocer. Y por eso es que lo invitamos al doctor Alberto Mauriño. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte realmente. El doctor es jefe de la unidad del sector de neurología de la parte cognitiva del Hospital Melchor Pose. El Hospital Melchor Pose es el Hospital de San Isidro, el Hospital Central de San Isidro, que como todos lo conocen, también lo conocen como el elefante blanco. Y además es director del Centro de Neurociencias de San Isidro. El tema con el que te convoco creo que es muy importante, es terrible, es difícil conocer y hay algo que me gustaría que me cuentes, aparte de conocer de qué se trata, es los mitos que tenemos en el Parkinson. Bueno, así que estás... Primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la enfermedad, ¿no? Dale, contame. Es un trastorno, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que afecta regiones profundas en el cerebro, conocidas como los ganglios basales, y otros sectores más abajo todavía en el tronco cerebral, con presencia como sustancia negra, son los términos médicos, y que son sitios donde se produce normalmente la dopamina, que es el neurotransmisor que regula el movimiento, es el encargado de coordinar y regular la ejecución de los movimientos. ¿Afecta a todos los sexos en general, sexo masculino y femenino, o tiene alguna prevalencia? No hay prevalencia, no. Afecta tanto el sexo femenino y el masculino en proporciones similares. La diferencia, por ahí el tema importante es que aparece a partir de los 60 años, aunque hay formas juveniles que lamentablemente tienen una evolución un poco más cruenta, ¿no es cierto? Y como ya conocemos el caso de Michael Fox, un chico muy joven. Todo el mundo sabe que ha sido una persona, que es una persona muy joven, empezó con el problema. Claro, y la enfermedad en general no se conoce a ciencia cierta cuál es la causa de este tipo de degeneración. Lo que sí conocemos es que hay una relación genética poco conocida, porque recién ahora se están descubriendo algunos genes que están, hace unos años que se están produciendo la enfermedad. Esto significa que si tenés algún familiar, alguna persona de primero o segundo grado, tenés más posibilidades. No hay condición, no hay no. condiciones. Los casos familiares son muy pocos en el mundo. Tal vez así hay un caso de familias italoamericanas que tanto en Estados Unidos como en Italia padecen la enfermedad y se transmite en forma autosómica dominante, o sea que la mitad de la generación lo padece. Y está vinculado a un cromosoma, al cromosoma 4, pero no es muy frecuente, en realidad es poco frecuente. Las formas más comunes son las formas esporádicas, aparecen más o menos en esas edades, la evolución es crónica, es prolongada. ¿Qué síntomas presenta el paciente cuando inicia con esto? Bueno, esta depresión de dopamina lo que produce son trastornos de tipo motores, principalmente el temblor, que según James Parkinson eran los primeros síntomas que él marcó. Otro es la rigidez, con las características típicas. Sí, la musculatura dura. En plomo, claro, se pone duro el paciente realmente, la musculatura se pone dura. Y además la lentitud de los movimientos, eso se llama bradiquinesia, es la lentitud para iniciar el movimiento y además en la amplitud del movimiento y en la velocidad del movimiento. Es esta dificultad que presenta cuando toma una taza, que tarda en tomarla y después tiembla al tenerla. Aparece temblor si es que tiene temblor. Si hay casos, el 70% de los casos, o 75% de los casos pueden tener temblor, pero muchas veces algunas veces no tienen temblor, solamente tienen esa pérdida de fuerza, lo que se llama la akinesia, hipoquinesia, ¿no? Que es la pérdida de fuerza. Y además va acompañado de otros síntomas motores como la pérdida de reflejos posturales, por los cuales el paciente tiende a encorvarse, tiende a tener alteraciones en el equilibrio. Y después trastornos fundamentalmente lo que se llaman no motores. Los síntomas no motores... O sea, no tiene que ver con la parte de movimiento. No tiene que ver con la parte de movimiento y están relacionados con trastornos sensitivos o sensoriales, o sea, se acompaña de dolores, muchas veces uno no piensa, muchos años atrás no pensábamos en eso. Trastornos de tipo autonómico, o sea, vegetativos, hipotensión postural, por eso a veces se caen porque baja mucho la presión, sudoración importante, grasitud de la piel y trastornos cognitivos. Trastornos cognitivos se acompaña frecuentemente, un 50% de los casos puede tener depresión, que a veces es reactiva al mismo proceso, y muchas veces aparece con la enfermedad y no tenemos bien claro por qué. Lo que sí sabemos que se produce, porque no es solamente una falta de dopamina en el neurotransmisor, sino también de serotonina, entonces trae trastornos de estado de ánimo. Y también se acompaña de trastornos del sueño.
Ahora se está hablando mucho de los trastornos preclínicos de la enfermedad, o premotores sería el término más claro. O sea que antes de empezar con los Antes de problemas que musculares empiece. o los problemas de movimiento, comienzan con trastornos del sueño. Exactamente. Y particularmente, si la doctora después va a hablar, Sí, tenemos la doctora ella va a aclarar mucho más. que la después doctora nos va que a sigue. contar acerca de los trastornos del sueño. Fundamentalmente lo que se llama el sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos. Eso se altera tempranamente, mucho antes de que aparezcan los síntomas motores, y también los trastornos de tipo olfatorios. ¿Y se puede dar cuenta un paciente Y es un signo a tener en cuenta y un signo temprano. como para consultar? También pasa en la enfermedad de Alzheimer, el trastorno de tipo olfatorio, pero es un signo temprano de alteración de determinada región del cerebro, está vinculada al lóbulo temporal medio, y bueno, y aparecen como síntomas, digamos, premarcadores o preclínicos. Son que ahora tenemos en cuenta eso. Quizás no es necesario para iniciar tratamiento, porque sería muy temprano iniciar un tratamiento a esa altura. O sea que hay un tratamiento para los pacientes. La enfermedad de Parkinson tiene un tratamiento funcional, o sea, tiene un tratamiento, es multidisciplinario, o sea, no es solamente la farmacología, o sea, la medicación, sino también el tratamiento psicoterapéutico, tratamiento fundamentalmente kinésico, tratamiento desde el punto de vista foniátrico, porque los pacientes tienen problemas de deglución, tienen trastornos para hablar, se llama lo que se llama hipomimia, la voz se va haciendo cada vez más Cada vez apagada, más más chica, chiquita, claro. trastornos en la escritura. Entonces, el tratamiento abarca múltiples esferas, además de grupos de apoyo a los familiares, de apoyo al paciente mismo, y terapia ocupacional, que es muy importante para mejorar Para la que puedan autoestima movilizarse. y para que se rehabiliten las tareas que habitualmente hacían. Y la cara es muy especial a veces. Y la cara, Cuenta la cara una del de las póker. características, claro, es la pérdida de la gestualidad, una pérdida o una disminución de los movimientos, sobre todo los movimientos horizontales, se hace mucho más lento también. O sea que es un paciente que está como fijo, mirando Tiene fijo, una no mueve fase fija, párpado. no tiene gestualidad prácticamente. Bien. ¿Y hay mitos en esto con respecto a la gente, con respecto a los pacientes? ¿Cuáles son? No, los mitos, primero, bueno, uno de los problemas grandes que tenemos es que a veces no aceptan la enfermedad. Piensan que la enfermedad no es tratable o piensan que no tienen la enfermedad, y eso es uno de los problemas que tenemos con la adherencia al tratamiento, uno de los grandes problemas que tenemos con la adherencia al No tratamiento. quieren que medicarse más. No quieren medicarse, y aparte como la medicación, depende de la etapa evolutiva de la enfermedad, a veces hay que tomar algunos medicamentos, varios medicamentos en distintas tomas, en pequeñas fracciones, hacen que haya una menor adherencia porque debe estar casi prácticamente todo el día tomando medicamentos, porque al cabo de un cierto tiempo la enfermedad primero responde muy bien a la llamada levodopa, que hasta ahora es el mejor tratamiento que hay, que se ha descubierto hasta ahora, o los agonistas dopaminérgicos, pero que son medicamentos que simulan la acción de la dopamina, pero el O sea, que problema digamos como es que reemplazan lo que les está faltando. exactamente. Es supletorio, lo mismo que la levodopa, que es reemplazar la dopamina, se convierte en el organismo en dopamina y empieza a actuar en los sectores que nosotros hablamos recién. El problema de esto es que al cabo del cuarto, quinto y a veces más tiempo, depende del paciente, no todos los pacientes son iguales, aparecen los que se llaman los problemas de la medicación. Y en esos casos tenemos a veces las que se llaman fluctuaciones motoras, en los cuales el paciente sufre una serie de trastornos, sufre lo que se llama los fenómenos on y off, o sea, se apaga y se prende. On-off, claro. Se prende y se apaga, o sea que de golpe, a pesar de estar tomando la medicación, es como si se bloqueara el paciente, tiene lo que se llaman bloqueos motores, está como magnetizado al piso. Y eso, bueno, se puede corregir dividiendo la medicación en distintas tomas o agregando un agonista y otro tipo de El paciente medicación. se cansa de la medicación, no quiere saber nada. Son tratamientos crónicos que llevan mucho tiempo y muchos años. Por eso es muy importante la actividad física. La actividad física te diría que es un 30 o un 40%, si no más, digamos, de mejoría en el tratamiento. No es solamente la medicación. El paciente tiene que caminar por lo menos 30 minutos diarios. Es muy importante No que quedarse camine. quieto, no quedarse duro. Quieto. Y además aprender a caminar, porque el problema es que arrastran los pies, entonces hay que enseñarles a levantar los pies o a tener una guía. De una vez habíamos pensado con un lapicito de estos láser, ir fijando el lugar, porque ellos cuando, por ejemplo, estos fenómenos de magnetismo o digamos de trastornos motores para caminar, aparecen, por ejemplo, cuando cambia la superficie del piso, si por una baldosa que cambia de Ustedes color. sienten como que... Claro, que se afinan los pasillos, es como si se bloquearan en ese momento y parecen los llamados bloqueos motores, ¿no? Entonces hay que enseñarle a caminar nuevamente, a rehabilitarlo en su marcha, ¿no? ¿Hay alguna prevención? Mira, ¿Qué no hay podamos una hacer? prevención, no hay una prevención existente, realmente la enfermedad aparece y no La sabemos consulta qué temprana hacemos. quizás, ¿no? La consulta temprana del temblor y aparte distinguir temblores, porque digamos hay una enfermedad que se llama temblor esencial, que conocerás, que muchas veces está medicada y está tratada como una enfermedad de Parkinson y realmente no lo es. A veces simula, se parecen mucho. La diferencia que tiene con el Parkinson, que además con el temblor esencial, es que el temblor esencial tenés temblor de la cara, de la cabeza, de la boca,
de los miembros superiores, pero no de los inferiores. Es muy difícil que se tenga. Y responde a otro tipo de tratamiento totalmente distinto. O sea, los movimientos anormales son muchos, no solamente la enfermedad de Parkinson, sino también los llamados Hay Parkinson que llegar Plus. a la detección real de esta patología. Quiere decir que acá lo que podemos informar a la gente que nos escucha es que lo más importante es, dentro del tratamiento, una vez diagnosticado el Parkinson, es caminar y hacer ejercicios. Esto forma parte, natación pueden hacer. Exactamente. Esto es lo que podemos entonces recomendar para aquellos pacientes que tienen esta enfermedad. No se tienen que quedar, no tienen que sentir que esto no tiene cura. Aparte hay mucha investigación al respecto. No, por supuesto que es muchísima así que... Y por otro lado están los parkinsonismos o los Parkinson medicamentosos. Medicamentos para los vómitos como la metoclopramida, los vasodilatadores, los neurolépticos, tranquilizantes mayores. Los que están sobremedicados también tienen que tener mucho cuidado. Muchas veces uno encuentra en un hogar de ancianos que están medicados con alopidol, por ejemplo, sobremedicados, que producen cuadros característicos que favorecen las caídas, el accidente cerebrovascular. Eso simplemente se trata bajando la medicación. Sacando la medicación causal. Doctor, ha sido un gusto tenerlo, realmente muy claro, muy explícito. Tenemos el Centro de Neurociencia que está en San Isidro, pueden ir al hospital también de San Isidro. Cualquier consulta hay que hacerla en forma rápida y eficiente. Muchísimas gracias. Y ustedes no se vayan, porque ahora después vamos a seguir hablando del tema que tiene que ver con insomnios y con trastornos del sueño. Ya volvemos. La doctora Amelia Franchi se viste en brócoli. Atelier Nina de Vito, estilistas. Avenida Maipú 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. En la vía pública, todos los caminos conducen a Publiafiches, impresión y fijación de afiches, desde Villa Ballester hacia todo el país. Publiafiches, 4768-3381. Llámenos. Y usted también anuncie así. Va a Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho. Se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Soho Hotel, su estadía será inolvidable.